Vamos a continuar en esta ocasión exponiendo los elementos del delito. Obviamente, grosso modo, hicimos una conceptualización de lo que es el delito y ahora, continuando, veremos que no solo basta la conducta. La conducta, hemos dicho, es un elemento esencial del delito. Y solo las personas físicas, y nada más que las personas físicas, pueden ser sujeto activo del delito. Ni las personas morales, ni los animales, ni los objetos son materia de responsabilidad directa e inmediata penal. Aunque en tratándose de las personas morales, se considera que también reciben sanciones penales. Entonces hay unas teorías que consideran que pueden ser sujetos activos. Pero la teoría dominante es que las personas morales ni los animales pueden ser sujetos activos. El único sujeto de conducta es la persona física. La conducta se manifiesta con la expresión de la voluntad. Es la voluntad exteriorizada, haciendo o no haciendo. De ahí que un delito puede ser por acción o por omisión. Aunque de alguna manera también nuestra legislación habla de los delitos de comisión por omisión. Es decir, que de mi ausencia de conducta, de mi conducta omisiva, perdón, más que de ausencia de conducta, de mi conducta omisiva, puede dar como consecuencia un resultado material. De ahí que en la conducta se requiera a fortiori un nexo de causalidad entre la conducta realizada y el resultado material. Debe haber un nexo de causalidad. Causa, efecto. Si no se da esta liga, este nexo de causalidad, no puede establecerse que sea responsable del resultado un sujeto que haya desplegado una conducta si no podemos establecer con precisión ese nexo de causalidad. Al respecto, hay una serie de teorías, como la causa más relevante, equivalencia de causas, la última causa, etcétera, etcétera. En la medida de las clases que iremos teniendo, habremos de ir puntualizando estas teorías que seguramente tienen un impacto relevante para comprender si efectivamente un sujeto es responsable de esa conducta que causó el resultado. Si no hay una relación entre la conducta desplegada por el sujeto activo y el resultado, obviamente no se le puede fincar responsabilidad alguna. Hoy hemos de resumir diciendo que la conducta se ve anulada por la ausencia de conducta. En la ausencia de conducta ya hemos señalado la vis mayor, causa de fuerza mayor. Hemos señalado el sueño profundo, el hipnotismo, el sonambulismo, pero también habría que considerar otros aspectos de ausencia de conducta, como es la vis absoluta. A diferencia de la vis mayor, que es producida por la naturaleza, causa de fuerza mayor, producida por la naturaleza, la vis absoluta es cuando a un sujeto se le anula la voluntad, de tal manera que se ve impelido por una fuerza exterior irresistible producida por el ser humano, es la vis compulsiva. Y de igual manera podemos hablar de los actos reflejos. Los movimientos reflejos también son reacciones que tiene el ser humano ante un estímulo exterior que lo hace que no se haga presente la voluntad.
Uno reacciona por el instinto de conservación. Ante un estímulo exterior, puede uno hacer un movimiento tal que lesionar a una persona, tirar al vacío a una persona para matarlo, o como el caso típico de que una persona se trastabilla y se va de bruces, pero no está buscando dónde caer. Si pasa a golpear a una persona o rompe algo, obviamente no es sujeto de responsabilidad toda vez que su conducta fue anulada. Dicho y clarificado este primer elemento, tenemos que, obviamente, pasar al segundo elemento, que es la tipicidad. Este es un elemento fundamental. La tipicidad, indudablemente, que constituye una garantía de legalidad. Los principios de legalidad y de seguridad jurídica están establecidos en nuestra Constitución General de la República y el artículo 14 constitucional señala con claridad que en los juicios del orden criminal no puede imponerse pena alguna por analogía o mayoría de razón si no está previamente determinado, establecido en la ley penal. Ante estas circunstancias nos da esta garantía de seguridad jurídica porque no se pueden ni siquiera por analogía decir es que se parece a un delito y como consecuencia le voy a imponer una sanción. Eso no es posible. Es decir, jurídicamente no es posible. O en aquellos casos en que como no hay un delito exactamente previsto en la norma penal, yo voy a crear un delito porque me parece que es repudiable esa conducta, es inaceptable esa conducta. Obviamente, esto es contrario a un derecho humano de que se le siga el debido proceso y que haya el principio de estricto derecho en materia penal y de legalidad. De ahí que vengan esos famosísimos dogmas en materia penal que todo mundo conoce, obviamente, porque a fuerza de estarlos repitiendo, estos se han divulgado y que aún los profanos del derecho y más del derecho penal los conocen o los han oído. Y me estoy refiriendo a aquellos que dicen nullum crimen sine lege. No hay delito si no hay una ley. Es decir, que para considerar una conducta delictiva se requiere que necesariamente hay una norma jurídica penal que diga que esa conducta descrita es un delito. Una conducta puede ser fea, horrenda, repudiada, repudiable, pero si no está prevista en una norma penal, no puede ser considerada como delito. Nullum crimen sine tipo. Ya hemos dicho que para que haya delito, se requiere que haya un tipo penal. ¿Qué es un tipo penal? Un tipo penal es un molde, es un modelo. Algunos lo definen como la definición de la conducta prohibida considerada como delito. En tal virtud, nuestro Código Penal tiene diversos tipos penales. Y aquí nos vamos a dar cuenta que cada tipo penal tiene sus particularidades, tiene sus elementos propios. De ahí que no comparto la idea de que haya tipos fundamentales, derivados, complementados, básicos, etc. Yo siempre he dicho que cada tipo es lo que es y solo se va a parecer nada más por ser delito. De tal manera que un homicidio es un homicidio simple, intencional, pero no es igual al feminicidio. Es un homicidio, sí, pero el feminicidio tiene elementos propios que lo hacen característico de ser un homicidio agravado.
Los homicidios agravados tampoco, digamos, dependen del homicidio. Por razones didácticas, así lo hemos aprendido, que para que haya un homicidio agravado tiene que haber a fortiori un homicidio, que para que haya un feminicidio tiene que haber un homicidio. Pero yo siempre he dicho que cada tipo tiene sus elementos propios, en tal virtud que no es lo mismo el robo simple que el robo con violencia. Cada quien tiene sus particularidades. No es lo mismo el robo en casa-habitación o el robo entre cónyuges que el robo agravado. De ahí que la función de la tipicidad es muy importante, porque no basta que se realice una conducta. En este caso, yo estoy haciendo esta grabación, haciendo esta tarea, mandando este mensaje educativo, y esta es una conducta. Sí, pero la ley no la prevé como delito. En tal virtud, mi conducta es atípica. La mayor parte de conductas que realizamos son atípicas. Es decir, no hay un tipo penal que prevea esa conducta como delictiva. Bien, entonces, los tipos penales, hablando en términos muy sencillos, son la descripción de conductas consideradas como delitos. Es para algunos la definición de los delitos. Es decir, cómo se define el robo, cómo se define el homicidio, cómo se define el fraude, el abuso de confianza. Para otros dicen, no, el tipo penal describe, comete el delito de robo quien se apodere de una cosa mueble ajena sin consentimiento de quien conforme a la ley puede disponer de ese bien. Ahí están los elementos propios del homicidio, del robo simple. En el caso del homicidio, en el delito de homicidio dice comete el delito de homicidio simple intencional quien prive de la vida a otra persona. Ahí definió el tipo penal de simple intencional. Si ya tiene otros elementos, verán que el tipo penal se transforma y forma otros tipos. Y entonces tenemos el tipo de homicidio agravado con premeditación, el tipo de homicidio agravado por premeditación, alevosía, el tipo agravado con premeditación, alevosía y ventaja, y así sucesivamente. Por lo tanto, hay atenuantes, agravantes y, obviamente, el aspecto negativo que serían las excluyentes de responsabilidad. La tipicidad es una función de garantía jurídica para todos los ciudadanos. No basta realizar una conducta que se parezca a un delito, aunque sea muy fea, aunque sea repudiada socialmente. Tenemos que ir al catálogo de tipos penales, al catálogo de delitos y buscar dónde se adecua, dónde se acomoda, dónde se amolda, dónde encuadra, dónde encaja esa conducta a cada uno de los elementos establecidos en el tipo penal. En tal virtud que esto es muy importante en la teoría del delito, porque nos va a permitir con el nuevo sistema de justicia penal adversarial que la Fiscalía haga una imputación objetiva de qué delitos o por qué delitos pretende a uno procesarlo o pretende hacerle esa imputación a efecto de llevarlo a un juicio de naturaleza penal. Si no logra encuadrar mi conducta a un tipo típico específico, obviamente que esa imputación va a estar débil y como consecuencia el órgano de defensa la va a destruir y con su teoría del caso va a decir, no, las cosas no sucedieron así
fueron de esta manera, y por lo tanto encuadra, el órgano de defensa va a decir, encuadra en alguna de las excluyentes de responsabilidad o en alguno de los casos que eliminan al delito, ya sea por ausencia de conducta, ya sea por atipicidad, ya sea por causas de justificación, ya sea por inimputabilidad, ya sea por inculpabilidad, ya sea por ausencia de condicionalidad objetiva de punibilidad, o sea por alguna excusa absolutoria. Bien, en tratándose de la clasificación de los tipos, hay tantas clasificaciones como puntos de referencia hay. Si nosotros tomamos como punto de referencia la conducta, los tipos penales van a ser clasificados por delitos de acción, delitos de omisión, delitos de comisión por omisión, o de omisión con resultado, o omisión impropia. Si atendemos al bien jurídico tutelado, verán que los delitos se clasifican: delitos contra la vida, la integridad corporal, delitos contra el patrimonio, delitos contra la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente nuestros códigos penales atienden en función del bien jurídico tutelado. Dicho lo anterior, hay tantas clasificaciones que pueden ser en función de la manera o forma de persecución. Si es por querella necesaria, que se requiere a fortiori que el sujeto pasivo vaya y diga que efectivamente exige responsabilidad contra el sujeto activo, o de manera oficiosa, cuando no se requiere este requisito de ir ante el órgano persecutor, o sea, la Fiscalía o el Ministerio Público, para que él, al tener la noticia criminosa o la noticia delictuosa, haga las investigaciones necesarias para el caso concreto. Si tomamos en cuenta al peligro que fue expuesto el bien, podríamos decir que los delitos se pueden clasificar, de mero peligro o delitos de daño, dependiendo si se deterioró el bien jurídico o solo se puso en peligro. Hay delitos de mero peligro, como ahora que está muy en boga la pandemia. Habría que tener cuidado si no podemos ser sujetos de responsabilidad penal quien no toma las medidas necesarias de cuidado para no propagar la enfermedad, porque entonces estaríamos en presencia de un delito de peligro de contagio. Si yo, sabiendo que estoy enfermo y que tengo resultado positivo al coronavirus y estoy escupiendo, estoy propagando la enfermedad, obviamente estoy incurriendo en el delito de peligro de contagio, independientemente de que las personas se contagien o no. Dicho lo anterior, podemos señalar diversas formas de clasificar el delito. Podemos decir que dependiendo de su duración, estos se clasifican en instantáneos. Una conducta, inmediatamente el resultado. El maestro Castellanos Tena lo ejemplifica de una manera extraordinaria y de manera didáctica cuando dice: es como un punto. Ese es el delito instantáneo. Se realiza el punto, aparece el delito. Ahí se agota, ahí se consume. Delitos instantáneos con efectos permanentes. El instantáneo con efectos permanentes es aquel que la conducta realizada consuma el delito, pero los efectos permanecen. Caso típico, el homicidio. Disparo un arma de fuego, privo de la vida, se consuma el delito y los efectos son permanentes. Luego tenemos el delito continuado. El delito continuado es aquel que se realiza en varias acciones con un solo propósito y un solo resultado jurídico. Por ejemplo, quien quiere robar
y va robando poco a poco, el famoso robo hormiga. Quien está sustrayendo algunas cajitas de vitaminas, bueno, lo que pasa en las famosas, en las farmacias o instituciones públicas, que muchos empleados sustraen medicamentos muy caros y los van sacando poco a poco. El delito es robo. Son varias acciones y un solo resultado. El delito continuo o permanente, a diferencia del continuado. El continuado son varias acciones, varias. Hagan de cuenta que son puntitos, pero separados, varios puntitos. Y un solo resultado. En cambio, el continuo o permanente. El continuo permanente es la línea, es una línea. Es aquel que se presenta en cada momento, en cada instante, como si se estuviese cometiendo. Los casos y ejemplos típicos son el secuestro, privación ilegal de la libertad, etcétera, etcétera. Podría ser, por ejemplo, incumplimiento de las obligaciones alimentarias, por señalar otro ejemplo diferente a los clásicos. Mientras no se pase la pensión alimentaria, se está cometiendo en ese momento, en cualquier momento. De tal manera que el delito de privación ilegal de la libertad, en tanto no se ha liberado esta persona, es como si se estuviese cometiendo. Por eso, en tratándose de estos delitos, las reglas de prescripción no empiezan desde que se privó de la libertad de una persona, en su modalidad de secuestro o simple privación ilegal de la libertad, sino que va a ser a partir de que cesó la última acción de tener retenido a un sujeto. Bien, ya no voy a continuar con este tema de manera minuciosa, toda vez que esto da para esto y más. Sin embargo, yo les he de decir que la tipicidad es el encuadramiento de la conducta al tipo penal. Se requiere que yo realice una conducta y que esta conducta encuadre, se amolde, se adecue a lo establecido en la norma. Si no encontramos alguna norma que puede estar en el Código Penal, que puede estar en otra ley, que puede estar en una ley especializada, puede estar en la ley para combatir la tortura, puede estar en la Ley Federal de Armas de Fuego, etcétera, etcétera. Debe estar, lo que exige la ley, que esté en una norma jurídica penal. Ese es el requisito. No importa que no esté en nuestro Código Penal, porque a veces cometemos un error de buscarlo en el Código Penal de Chiapas. No, pero puede estar en la Ley General de Salud, puede estar en otra legislación, pero lo importante es que esté previsto en una norma jurídica penal. ¿Cuál es el elemento negativo de la tipicidad? Es la atipicidad. La tipicidad es cuando, lógicamente, no hay tipo. Entonces, nulo un crimen sine tipo. Nula pena sine ley. Es decir, no se puede aplicar una pena sin la ley. No puede haber delito sin tipo. Nulo un crimen sine tipo. Si no hay tipo, esa es una causa de atipicidad. Una persona puede ir ebria, sucia, cochina en la calle y todo el mundo se hace a un lado. Pero, ¿será un delito? Pudiera ser una falta administrativa, si es que lo prevé el reglamento de policía y buen gobierno. Pero si no, no deja de ser una conducta socialmente no aceptada, pero no es delito. En tal virtud, vean ustedes que la principal causa de atipicidad es ausencia de tipo. Nulo un crimen sine tipo. Luego tenemos, ya para ir redondeando esta exposición, que vamos a ver la antijuricidad.
La antijuricidad, como su nombre lo indica, es lo contrario a derecho. Pareciera una perogrullada o una verdad obvia, ¿verdad? ¿Qué es lo antijurídico? Lo contrario al derecho. Aunque hay autores que de alguna manera, perdón por la redundancia, hay algunos autores que consideran que no es estar en contra del derecho. Quien priva de la vida a otra persona no está en contra del derecho, no. Él se acomodó a lo que dice el derecho. No, pero vamos a ir clarificando. Lo antijurídico es lo que está prohibido por la ley. Es decir, lo que no está permitido. Si está sancionado, si hay una amenaza de sanción, no está permitido. Entonces, aun cuando se prevea que el delito de homicidio dice de 8 a 20 años, la punibilidad, esto nos está indicando que no está permitido, que quien realice esa conducta va a ser castigado. Entonces, cuando nosotros realizamos una conducta, esta debe ser típica, prohibida por la ley, debe ser antijurídica. En otros términos, cuando una conducta es jurídica, cuando lo autoriza la ley, cuando lo permite la ley. Por eso verán ustedes que el elemento negativo de la antijuricidad son las causas de justificación. Yo siempre he preguntado durante el tiempo de profesor que he llevado, que si está permitido matar, que si está permitido robar, que si está permitido lesionar. De pronto todo el mundo me contesta, ¿cómo va a estar permitido? No, no, no está permitido. No, 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 no. Todo el mundo me contesta que no está permitido. Sin embargo, yo les digo, ¿y si la ley te lo permite? ¿Y si la ley te lo autoriza? Entonces sí está permitido. ¿Cómo? Sí, 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 claro. Porque aquí estamos en presencia de las causas de justificación. ¿Cuáles son las causas de justificación? La legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, el impedimento legítimo, la obediencia jerárquica. Entonces, una persona que ve amenazada su vida, que no tiene alternativas, que ante un ataque inminente, ante un peligro inminente, pues tiene que repeler la agresión. Y si repele la agresión, puede ser que prive de la vida a otra persona. Entonces, vean ustedes cómo hay casos que la ley le quita la antijuricidad. Si la ley penal le quita la antijuricidad, es jurídica. Se convierte en una conducta que aparentemente es antijurídica en jurídica. Por ejemplo, ustedes ven cotidianamente que muchos profesionistas se anuncian y ponen sus carteles. Se hace cirugía estética, etcétera, etcétera. Incluso tienen que lesionar, pero ellos están en ejercicio de un derecho, en ejercicio de una profesión autorizada por el Estado, permitida por el Estado, y esto implica que obviamente no sea sancionado quien ejerce la medicina en ejercicio de su profesión. Claro, si ese profesionista lo realiza con negligencia médica, ahí sí hay responsabilidad médica. Pero independientemente de esto, hay casos en que está amparado por el derecho y obviamente no se castiga porque se le quita la antijuricidad. Las lesiones inferidas en los deportes. El box no puede ser más agresivo, más letal, más lesivo y en algunos casos hasta letal. ¿Cuántos boxeadores no han sido muertos cuando están practicando ese deporte? Obviamente, esta es una actividad permitida por el Estado y por lo tanto no es antijurídica. Y así nos vamos. Cumplimiento de un deber.
Cumplimiento de un deber, si yo pertenezco a una organización, ¿sí? A un organismo policíaco, y a mí me dicen que hay que entrar en esa casa porque hay un orden de cateo y no nos abren la puerta, ¿qué creen que vamos a hacer? Vamos a tirarla. Y no nos van a acusar por daño en propiedad ajena porque abuso de autoridad. No, 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 no. Hay un orden de cateo, no abren la puerta, entonces tienen ellos que realizar las acciones necesarias en cumplimiento de su deber. El caso más claro y objetivo es el que realizan los bomberos. Si hay un incendio, vean ustedes cómo rompen paredes, rompen puertas, y eso lo hacen por estado de necesidad. Un bien que está en peligro mayor, tienen que sacrificar un bien de menor jerarquía. Entonces, hay una serie de elementos, factores importantes que le quitan la antijuricidad a la conducta de un sujeto. Y entonces tenemos, decía, legítima defensa, el estado de necesidad es cuando bienes de igual jerarquía o uno de mayor jerarquía y uno de menor jerarquía están en peligro. Lógicamente, en este caso, la ley autoriza sacrificar el bien de menor jerarquía en aras de salvar el de mayor jerarquía. Pero si no hay diferenciación en los bienes, si los dos bienes son iguales, pues de que se sacrifiquen los dos a que se salve uno, se tiene que salvar uno. Esos son por estado de necesidad. Aunque hay algunos consideran que ahí, más que estado de necesidad, cuando son de igual jerarquía, se supone que también no exigibilidad de otra conducta. Es decir, ¿qué otra conducta se puede pedir? Si los dos se van a morir, a que se mueran los dos, a que uno se salve, hay que salvar uno. Bueno, decíamos, legítima defensa, estado de necesidad. ¿Cómo sería el estado de necesidad? Como lo que sucede con alguna parte de nuestro cuerpo que está afectado con alguna infección, con el caso de los diabéticos, que pobrecitos, se les tiene que amputar una pierna, porque de lo contrario la infección va a avanzar y amenaza con privarlos de la vida. De que se mueran a quitarles una pierna, pues les tienen que amputar una pierna. Bueno, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, ya hablamos de ello, ejercicio de un derecho, como en los deportes, como el ejercicio médico, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos negativos que anulan la antijuricidad hacen de una conducta que ésta sea legal. El otro elemento sería precisamente la imputabilidad. La imputabilidad es la capacidad de querer y entender en materia penal. La imputabilidad en nuestro país, en nuestro estado, que ya se generalizó porque antes había disparidad, se adquiere a los 18 años. A los 18 años, una persona que goza de salud mental y física, plena salud, es un imputable. Pero fundamentalmente, aunque tenga alguna discapacidad, si tiene la capacidad de querer y entender en materia penal, ese es un imputable. Pero se sigue exigiendo a fortiori que haya cumplido los 18 años. Hay un tiempo cronológico y una edad psicológica y de salud. Por eso, en algunas ocasiones se dice, ¿los invidentes son imputables? ¿Los sordomudos son imputables? Tenemos que responder en este sentido. Si tienen la capacidad de querer y entender en materia penal, es decir, qué cosa es bueno y qué cosa es malo, obviamente son imputables. Si tenemos este requisito de la imputabilidad, nos da pauta para llamar a cuentas al sujeto y se le hace el juicio de reproche.
que es la culpabilidad. A una persona se le puede llamar a cuentas por haber realizado una conducta delictiva porque lo realizó de manera dolosa o de manera culposa. Antes existía la tercera forma de culpabilidad, que era la preterintencionalidad, pero actualmente nada más se habla de dolosos y culposos. ¿Qué es el dolo? El dolo en materia penal es la intencionalidad. Es querer realizar la conducta y hacerla. Aquí no interesa tanto al derecho penal. Es que lo hice porque quería yo que se viera mejor. Es que lo hice porque la verdad así no andaba bien. Y para que se le enderezara la pierna le di un garrotazo. No, no puede haber ese elemento subjetivo para saber si una conducta es dolosa. Aquí interesa fundamentalmente si se quiso realizar la conducta. ¿Le quisiste dar un golpe en la nariz para enderezar el tabique nasal? Sí. Ah, lo lesionaste, aunque haya sido para bien. Claro, ahí va a depender mucho que si efectivamente se lo hizo muy bien, pues ahí se podrá llegar a lo que se llama la justicia alternativa, de no denunciarlo, de no pedir castigo, etcétera, etcétera, pero eso ya son otras cosas. Aquí lo que interesa en el dolo es la intencionalidad. Aquí no existe lo que hay en materia mercantil, que el dolo bueno, que el dolo malo. Aquí solo hay dolo, que es intencionalidad. Y la culpa, que es la segunda forma de culpabilidad, que es precisamente realizar una conducta delictiva sin tener la intención. ¿Por qué se realiza? Por imprudencia, por negligencia, por falta de cuidado, por olvido. Es decir, yo voy manejando, pero voy viendo mi celular, no me doy cuenta que otro también va viendo su celular, y lo atropello, y lo lesiono, o lo privo de la vida. Ese es un delito culposo. Obviamente que si yo voy manejando y voy con exceso de velocidad, aun cuando el otro no vaya texteando ni vaya viendo su celular y lo paso a atropellar, obviamente que también hay culpa. Entonces puede ser negligencia, impericia, que eso es muy común en la impericia. Recordemos cuando aprendimos a manejar, no sabíamos cuál era el acelerador y cuál era el freno. Y entonces muchas veces cuando pasaba alguien, en lugar del freno, pisaba uno el acelerador. Y entonces, por impericia, por falta de cuidado. Si ya sabemos que el vehículo le falta líquido de frenos o las llantas están lisas, no hacemos lo necesario, tenemos aquí la imprudencia. Perdón. Luego tenemos la culpabilidad. La culpabilidad decíamos que es dolo y culpa. De manera dolosa, de manera culposa. El aspecto negativo es la inculpabilidad. ¿En qué consiste la inculpabilidad? Puede ser por el error esencial de hecho invencible, porque afecta el plano intelectivo o porque afecta el plano volitivo, coacción en la voluntad. En todos aquellos casos en que afecta el plano intelectivo, los errores esenciales de hecho invencible y el aspecto volitivo, tenemos causa de inculpabilidad. Puede ser coacción en la voluntad, puede ser no exigibilidad de otra conducta, etcétera, etcétera. Luego tenemos las condiciones objetivas de punibilidad, que precisamente algunos dicen que son requisitos de procedibilidad, otros dicen que son elementos del tipo penal. Pero las condiciones objetivas de punibilidad, ¿qué significan? Significan que hay algunos delitos que se requiere llenar un requisito previo para que pueda ser juzgado. Si es un delito de querella necesaria,
a fortiori tiene que ir el sujeto pasivo a querellarse, a pedir responsabilidad para quien realizó la conducta delictiva. Si no lo hace, el Ministerio Público, el órgano de procuración, no interviene. Si es un requisito de procedibilidad, hay algunos servidores públicos que quieren a fortiori quitarles el cargo, ponerlos como un ciudadano más, lo que se llama declaración de procedencia. Se hace ante el Congreso para el efecto, si ha lugar a esta imputación que hace un particular, si hay pruebas necesarias donde se le da derecho a que él se defienda, el servidor público, y si hay lugar se le destituye y se le deja como un simple particular para que sea juzgado por los tribunales que competan para el caso concreto. La punibilidad, elemento por demás debatido. Unos dicen que es consecuencia del delito. Otros dicen que no es un elemento del delito. En lo particular, yo considero que la punibilidad es parte de la norma penal. Recuerden que la norma penal está integrada de tipo y punibilidad. ¿Dónde está el delito? En el tipo. La amenaza de sanción es una parte de la punibilidad. Pero resulta que hay delitos que la propia ley le quitó la punibilidad. Existe el delito, pero no tiene sanción, no tiene punibilidad. Ante estas circunstancias aparecen las excusas absolutorias. Entonces aquí tenemos casos muy sonados, como el robo del famélico, el que se apodera de menos de 5 días de salario, sin ejercer violencia, que sea por una sola vez para satisfacer sus necesidades propias de subsistencia, etcétera, etcétera. Entonces, hay tipos penales que carecen de punibilidad. Ante estas circunstancias, vemos que efectivamente hay delito, pero no hay punibilidad. Por ejemplo, el aborto por mera imprudencia de la mujer. Sería ilógico que una mujer que ha perdido el producto de la concepción todavía se le procese, se le encarcele, porque es sobrevictimizarla. Ante estas circunstancias, por política criminal, se ha considerado que es prudente dejar sin sanción esas conductas, porque esto nos da más tranquilidad, nos da paz, nos da armonía. Bien, jóvenes, les recomiendo que sigan estudiando, que sigan realizando sus tareas. No se olviden que vamos a tener evaluaciones en cada unidad, cada tema, y que realicen sus tareas e indudablemente que tengan ya sus libros que les he sugerido para el efecto de que tengan en una próxima planteamientos, cuestionamientos, preocupaciones, propuestas, problemas y desde luego que tengan esa mente abierta para ver que este mundo tiene todos estos problemas que estamos viendo y que necesitamos participar. Participar con una nueva actitud, participar con un nuevo empuje y con una nueva mente ante las circunstancias que nos están presentando estos tiempos. Enhorabuena.